Datos en cuanto a ellos. Primero el número. Se ha hablado y ya han dejado consolidado, entre comillas, en la cifra de 20.000 presos trabajando aquí. Que en absoluto hubo, porque podemos estimar en torno a 3.000 los trabajadores que en total pasaron por el valle. Teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad son libres, aunque varía según en qué etapa de la construcción, desde luego no llegarían a 2.000 los presos que han estado aquí. Obligados a trabajar aquí, nunca, ninguno. Tenían que solicitarlo. Tenían que hacer una instancia, cumplimentar una instancia que se tramitaba ante el Ministerio de Justicia, patronato de Nuestra Señora de la Merced, que se creó al efecto, y explicar por qué lo querían. Tenían que decir de qué prisión venían, por qué estaban en ella, cuántos años les faltaban de prisión y solicitar venir. En eso sí que te digo que unánimemente todos los presos que han sido luego, que dieron testimonio, han admitido y han explicado por qué lo pedían, han admitido que habían solicitado venir. Algunos moviendo incluso influencias al nivel que podían y algunos bastante fuertes, como el caso de Sánchez Albornoz, que nunca negó haber pedido recomendación para venir. Así que obligados, nunca, ninguno. Aquí no hubo trabajos forzados, nunca. Y el hecho de que lo pidieran, claro, lo pedían porque tenía para ellos muchas ventajas. La primera, el que trabajara en el valle le significaba redimir condena. Bueno, en el valle, acogerse a la figura de la redención de penas significaba en un principio que por día de trabajo redimían uno de condena. Luego fueron 2, 3, 4 y llegaron a ser 6. Así que condenas yo he visto aquí muchas 30 años de prisión o 20, aquí las redimían en 4 o 5. Ya tenemos allí una causa más que suficiente para pedir venir a trabajar aquí. Aparte de eso, cobraban, no solo en el valle, todos los que se acogían a la redención de penas cobraban un jornal que desde luego aquí, que es donde yo me he centrado, era el mismo que cobraban los libres, que trabajaban junto a ellos en igualdad de condiciones para las mismas contratas, con el mismo horario, los mismos derechos y los mismos seguros sociales. Exactamente todo igual. ¿Cómo no iban a pedir venir? Redimían condena, cobraban un salario, el mismo, por cierto, que los libres, tenían aquí sus viviendas y podían traer a sus familias, que es otra de las grandes ventajas de estar en el valle. ¿Y este sobre...? Sí, muchos no podían venir. Y otra cosa curiosa es que la gran amenaza del regidor del valle era echarlos de aquí. En cuanto hacían algo indebido o preparándose a que lo hicieran, les avisaba. Los que infrinjan esta norma serán expulsados del valle, como la máxima amenaza que yo he visto utilizarse aquí. Pues un sitio en el que te tienen que amenazar con la expulsión como máxima condena, porque no he visto amenaza más fuerte que esa, y además también tengo documentado la desolación de los que tenían que irse, pues por ejemplo los intentos de fuga que hubo, pues tenían que irse. Los que creaban alborotos o peleas en los poblados obreros, también. En fin, había una serie de normas que no podían incumplir. Y llegó a haber un motín aquí precisamente porque se corrió la voz de que se los iban a llevar a unos cuantos y ante eso los que estaban bajo sospecha de ser expulsados se amotinaron. ¿Que se los iban a llevar dónde? A otra prisión o que los devolvieran a las suyas respectivas, que es lo que estaba previsto para los incumplimientos, y se amotinaron ante la amenaza. Igual que, por ejemplo, aquí cuando venían a veranear, porque esto es increíble, pero veranearon aquí muchas familias de los presos, no digo los que vivían permanentemente, sino familiares suyos que venían de Madrid o de los pueblos de origen de cada uno a pasar los meses de julio y de agosto, tranquilamente. Y yo encontré aquí un documento del regidor del Valle, del año 50, donde les dice que esto no es un punto de veraneo. La verdad es que con todos los tópicos que rodean este sitio, yo pensé que aquello era una chulería del regidor, una expresión cruel, ¿no? Porque ¿quién se iba a tomar por punto de veraneo el Valle de los Caídos? Y descubro en la misma caja de las que yo investigaba que es que era un hecho consumado. Porque lo que se les exige es que a partir de ahí empiecen a justificar por qué traen a las familias y a cuántos piensan traer en los meses de verano. Como mucho. No tengo cifras de eso, pero me consta y lo he tenido cerca, ¿no? Que aquella España no era la de la universidad para todos. Y los del Valle, pues lo que yo he podido ver es que sí. Y bachilleres todos, eso sí. Algunos incluso después de haber hecho aquí el bachillerato, empezaron aquí su carrera profesional. El hijo del practicante, que era otro preso, el doctor Orejas,
el hijo del practicante, acabado aquí su bachillerato, empezó a estudiar arquitectura y acabó trabajando en Huarte, que era entonces una de las contratas que trabajaban en el Valle. Y puedo asegurar que en aquella época entrar a trabajar en Huarte para alguien que no tenía ni acabada la carrera aún de arquitectura como delineante era un privilegio absoluto. Así que, lejos de ver aquí una discriminación hacia los hijos de presos, lo que yo he visto es lo contrario. A veces se encuentra incluso, podríamos hablar de privilegio. El estar aquí les proporcionaba pues salidas como esta, ¿no? Un bachillerato que otros niños de su mismo pueblo o extracción no hubieran podido tener, unos estudios universitarios e incluso trabajos cualificados en empresas de primer orden de la época. Y de los muertos, porque hubo aquí como 15 fallecidos en las obras, ¿no me parece? Sí, de los muertos también se ha hablado como que murieron miles o cientos de ellos. Y yo descubrí aquí un dato bien curioso, que es el del primer muerto del Valle. Que lo descubro porque su viuda, Jerónima Díaz Organista, le escribe en el año 52, creo que es, al arquitecto Diego Méndez, solicitándole que le proporcionen una vivienda en Madrid, porque ella es la viuda del primer muerto del Valle. Y este hombre, Alberto, se llamaba Alberto Pérez, había muerto en el Valle, en la Basílica concretamente, construyendo la Basílica 7 años después del inicio de las obras. Si estas empiezan en el 40, este hombre muere el 47. Si no recuerdo mal, te estoy hablando de memoria, pero tengo aquí el documento con toda la correspondencia que se cruzó entre la viuda, el arquitecto, Diego Méndez, y el ministro de la Gobernación, Blas Pérez, que era quien le gestionó la vivienda a esta señora. ¿Por qué pedía ella una casa en Madrid? Pues porque era una práctica habitual que a los que cesaban en los trabajos se les daban casas allí. En San Blas, Van Bendito e incluso al final de la Castellana, bueno, Avenida del Generalísimo, pues acabó uno de los presos al que yo he seguido más la pista, el Matacuras. En Virgen de Begoña tuvo su vivienda. Te quiero decir con esto que... ¿Cómo los presos tenían casa después? Aquí, presos y libres, cuando acababan en los trabajos y ya no había nada que hacer, finalizadas las obras, fueron saliendo por oleadas. Voy a ver si te lo encuentro fácilmente, pero tengo por aquí la salida. Se les acordó entregarles viviendas en Madrid, de las mismas constructoras que estaban trabajando en el Valle, por ejemplo Banús, se les entregaban viviendas a unos alquileres simbólicos. Entonces se apuntaban en unas listas los que querían acceder a esas viviendas y se les iban dando. Yo he encontrado acuerdos del Consejo de las Obras, que era el organismo que regía las obras del Valle, reiterados acuerdos donde se decide poner esto en práctica, haciendo constar que eso no es una mera intención, sino que es consolidar algo que ya se estaba haciendo. Por ejemplo, no sé si tienes tiempo, pero hay una cita de un acta tomada aquí, bueno, en el Palacio Real de Madrid, pero hablando del Valle, donde dice que con relación a las viviendas para el personal del Consejo que aún reside en el Valle, se entregará también por el señor gerente una relación al señor García Lomas para que vea la posibilidad de resolver este problema a través del Ministerio de la Vivienda, de igual forma que se hizo con el personal obrero que trabajó en las obras del monumento. Este acta, que es de 22 de enero del 62, lo que está haciendo es recoger, y solo te estoy leyendo una de las actas, una práctica habitual que yo he visto aquí reiteradas veces, buscarles vivienda. Esto se convierte como en un pueblo de la sierra, de la misma zona de aquí, donde se duplica la población, pero a base de los familiares o amigos de los trabajadores que vienen a pasar los meses de julio y agosto. Pues aquí pasó de todo, de todo. Hubo incidentes a veces serios, incluso. Igual que les dicen que no pueden traer aquí a veranear a la gente, que lo hacen, solo que luego ya lo explican y además declaran que no tienen enfermedades infecciosas los que vienen, porque hubo algunas epidemias, por ejemplo de tifus. Y con esa salvedad de que no tengan enfermedades y explicar quiénes son, nombres, edades, su grado de parentesco, seguían viniendo. En el mismo oficio el regidor lo que les dice es que no se pueden bañar en los estanques de la abadía, cosa que hacían hasta entonces. Bueno, lo que ves es una relajación en cuanto a la disciplina que te llama mucho la atención. En el caso de las fugas es más notorio aún.
el caso de las fugas, es famoso el caso de Sánchez Albornoz, que se fue andando al Escorial, donde había quedado con sus amigos que se lo llevaron en coche, había quedado delante de la lonja del monasterio un domingo, porque ese día, para no molestar a las familias que subían, no se hacía el recuento del mediodía. Y quedan con los de fuera, vienen dos chicas americanas, menores de edad por cierto, una era la dueña del coche, y se lo llevan por Medinaceli, donde comen en el Parador, y duermen esa noche en Barcelona. 2 presos del Valle. Y se fueron a pie, aprovechando el no recuento del mediodía. Y como ese caso que se ha llevado al cine, incluso el de Sánchez Albornoz, pues luego me he encontrado cosas muy parecidas. Lo de irse andando, campo a través, era una práctica habitual. No salían escondidos en camiones o en vehículos. Bueno, a uno sí se lo llevó su mujer, que vino en coche a buscarle, y se lo llevó, y ese por cierto no volvió más, el argentino, le llamaban. Pero aquí hubo un grupo que también daría para una película de humor español, un grupo de presos que deciden irse, era domingo, que era el día, ya te digo, idóneo, quedaron para hacer una paella al aire libre, la hicieron, se la comieron, durmieron la siesta debajo de los pinos y ya por la tarde se fueron andando en grupo. 8. Es decir, que cuando te hablan de la férrea disciplina, la situación terrorífica y de malos tratos que aquí se vivía, te encuentras con cosas como esta. Dejado es el archivo del Palacio Real de Madrid, donde encontré un fondo que se llama Valle de los Caídos, donde había cerca de 70 cajas. 70 cajas, yo no he contado los documentos, pero son miles. Yo he estado yendo a ese archivo la friolera de 7 años, porque lo he hecho solo, al Palacio Real. Allí, en la sala de investigadores, con gran colaboración, por cierto, del personal del archivo, me he visto todas las cajas, donde hay de todo. Y es laborioso porque no hay un índice muy fiable. Bueno, el índice es muy básico y te dice algunas de las cosas que hay en cada caja. Pero estas cartas, por ejemplo, de los obreros, las acabas descubriendo, pues a lo mejor en una caja donde lo que hay son presupuestos o nóminas. Nóminas hay muchísimas, claro, las de todos esos años, ¿no? Lo que comían, las raciones, las solicitudes al gobernador civil de Madrid, que era quien autorizaba las raciones que subían al valle, todo ese mecanismo que era empresas constructoras, Consejo de las Obras, todo ese mecanismo de empresas o de organismos implicados, gobierno civil, todo eso ha dejado una huella enorme. Y luego lo más interesante, a veces, o lo que te da una referencia más humana de lo que aquí se vivió, son esos pequeños documentos que están donde menos te lo esperas. Por ejemplo, una carpeta donde pone simplemente regiduría, o sea, documentos que afectan al regidor del Valle, que tenía que ser, estaba estipulado, un oficial retirado de la Guardia Civil. Y ahí te encuentras de todo, pero yo es donde he encontrado en esas carpetas lo que a mí más me ha llamado la atención, como estas peticiones de pases, donde ves cómo los obreros se dirigen al regidor a través de las empresas que los avalan o no los avalan. A veces la empresa no avala al trabajador y da igual que no avale la empresa, el regidor hace caso sistemáticamente, pidiendo todo esto de lo que te hablaba. Y eso ha dejado su constancia ahí, y tienes las cartas manuscritas por ellos, pidiendo todo este tipo de cosas. Pues para eso te lo tienes que ver todo, no puedes decir voy a hacer un sondeo. En un sondeo te dejarías documentos importantísimos que a simple vista no lo parecen, porque te aseguro que cuando yo empecé con esto y veía estas cartas pensaba esto no interesa demasiado. Y un buen día dije no, esto es de lo que más interesa. Porque aquí estás viendo la relación humana entre vigilantes y presos. Aquí estás viendo cómo vivían esos presos, a quién tenían en casa, por qué los tenían, qué alegaban para traerlos. Eso es lo que más nos interesa. Nos interesa mucho la nómina, ver el jornal, que cobraban lo mismo que los otros, que comían lo mismo. Pero es que aquí hay una dimensión que va más allá de eso, de esa equiparación, que es esa dimensión humana que en muchas empresas donde no hay presos ni se daba entonces ni se da ahora. Y aquí se dio. Le llevó ante la tumba de Franco, rezó ante ella y se fue con su mujer. Me he encontrado ese caso, pero me he encontrado otros, gente que sigue dando testimonio, hijos de presos, son ya hijos. Tengo que yo, así te digo, a bote pronto, 4 hijos de presos que siempre me han hablado del orgullo con el que sus padres les hablaban de haber colaborado en esta obra. Si tú estás orgulloso de haber trabajado en algo como es el Valle, digo yo que no será solo por la magnificencia del monumento, sino porque entiendo que ellos habían captado que el espíritu era precisamente el de superar la guerra.
Si no, no podrían estar orgullosos por espléndido que fuera la basílica y todo el conjunto, ¿no?